Hola, te habla María Urbano, tu agente de finca raíz aquí en la Bahía de Tampa Bay. Y bienvenidos a nuestro update inmobiliario de esta semana. Empecemos con el pronóstico del mercado inmobiliario para el 2025 según CNBC. Primero, dicen que los precios de la vivienda van a estar lentos, pero seguro. Algo muy típico después de las elecciones. Se espera que los precios suban un 4%, ofreciendo un respiro, pero frente a los altibajos recientes. En realidad, no ante el bolsillo de los compradores. Segundo, hablan de las rentas, que va a haber una hora de negociar. Bueno, pues más unidades de alquiler disponibles, los precios se mantendrán estables, lo que permitirá a los inquilinos negociar mejores condiciones como estacionamientos gratuitos o extensiones de tarifas. Tercero, hablan acerca de las tasas hipotecarias. Dicen que hay que abrocharse los cinturones porque las tasas se mantendrán entre el 6 y 7%, aunque podrían experimentar fluctuaciones debido a la economía y las políticas cambiantes. Cuarto, hablan de las ventas de las casas, así que prepárense porque más compradores y vendedores se van a sumar al mercado, impulsando las ventas entre un 2 y un 9%. Las guerras de oferta, aunque presentes, serán menos intensas que en años anteriores. Y por último, hablan de los costos climáticos. Dicen que hay que cuidar el bolsillo, pues los desastres naturales podrían frenar el aumento de precios en zonas de alto riesgo como la costa de la Florida y áreas propensas a incendios en California, ya que los costos de seguro y mantenimiento aumentarán en estas regiones, desafortunadamente. El mercado del 2025 promete un crecimiento moderado, con nuevas oportunidades, pero también varios desafíos. Ya estaremos chequeando qué tan ciertos son estos pronósticos para el próximo año. Hablemos ahora de los índices de empleo en la industria de la construcción. En otra noticia, en octubre, las ofertas de empleo en la industria de la construcción disminuyeron en 9,000 puestos en comparación con el mes anterior y en 164,000 puestos con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que representa una caída de casi el 40% en el último año. Este es el nivel más bajo desde el 2020. En otra noticia que a mí me encanta, hablemos ahora a lo que le está pasando a los centros comerciales en Estados Unidos que están experimentando una gran transformación. Despídete de las tiendas departamentales vacías y dale la bienvenida a los nuevos apartamentos junto a las tiendas. Los desarrolladores están convirtiendo antiguos espacios comerciales en lugares para vivir con restaurantes, tiendas y áreas verdes. Desde el 2022, más de 192 centros comerciales están incorporando viviendas en sus proyectos. Vivir en un centro comercial tiene su encanto. Imagina bajar a comprar un café, ropa o pasear al perro sin salir del edificio. Aunque hay desafíos como rediseñar los espacios para que los apartamentos reciban luz natural, lugares como Lafayette Square en Indianápolis y Grand Avenue en Milwaukee están marcando la pauta. Algunos espacios como la The Arcade en Rhode Island mezclan lo clásico con lo moderno, mientras que otros son como mini ciudades llenas de vida. Y lo mejor, esta idea no solo resuelve el problema de vivienda, sino que da nueva vida a los centros comerciales. Los expertos creen que en el futuro vivir en un mall será como estar de vacaciones, todo integrado en un mismo lugar. ¿Quién diría que los malls volverían a ser tan cool? En nuestras noticias locales tenemos los planes de Tampa Bay Rays para un estadio de $1,3 millones en el distrito histórico de Gas Plant en San Petersburg se han retrasado debido a problemas de financiamiento y daños causados por el huracán Milton. A pesar de la aprobación de los 290 millones con bonos de parte del Consejo Municipal de San Petersburg, el condado de Pinellas aún no ha finalizado su contribución. Mientras tanto, los Rays jugarán temporalmente en otro estadio en la ciudad de Tampa, aunque el acuerdo del estado sigue en pie. Ya veremos cómo termina toda esta saga. Nuestro dato curioso de hoy. En el mundo de los bienes raíces de lujo, algunas propiedades no son casas, son islas. En el 2023, una isla privada en las Bahamas fue puesta a la venta por $35 millones. La mansión en la isla es impresionante, por lo que realmente la hace invaluable es en realidad la exclusividad y las vistas. Imagínate tener tu propio paraíso con playas, palmeras y sin vecinos, excepto por las gaviotas. Ser dueño de una isla suena como un sueño hecho realidad. Esto de location aplica hasta en las mejores familias.
Ahora, hablando de los intereses, para hoy, lunes 9 de diciembre de 2024, la tasa de interés promedio para una hipoteca a 30 años fija es de 6,79%, lo que representa una disminución de 12 puntos básicos en la última semana. ¡Qué bueno! Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado, que tengas una hermosa semana y nos vemos la próxima. Bendiciones.